En el siguiente video explicaremos cómo realizar una narrativa, la cual consiste en la creación de un texto que relata a través de una novela, novela corta o cuento, sucesos pasados, presentes o futuros, inventados o propios de la vida de quien lo escribe, por medio de la prosa. De esta forma tendremos como resultado un texto escrito con una historia dentro de la cual se identifica un inicio, un desarrollo y un desenlace. En este caso explicaremos cómo se realiza un cuento. Para esto requeriremos una serie de materiales, dentro de los cuales se encuentran hojas de cuaderno o papel para escribir, lápices, corrector, goma, además de una mesa y una silla donde ubicarnos para poder escribir cómodamente. La siguiente narrativa está orientada a un grupo de adultos mayores, todos hombres que participan en un CEFAM, los cuales están presentando deterioro cognitivo a nivel de memoria y atención. Además, ellos se destacan por tener enseñanza media completa y además son muy participativos. Para la realización de esto también tenemos que considerar que se requieren ciertas habilidades. Por ejemplo, la persona tiene que ser capaz de comprender instrucciones, de solicitar ayuda, tener lectoescritura, indemnidad en la función de la extremidad superior, dominante ya a utilizar y además agudeza visual. Los pasos para realizar o crear un cuento son los siguientes. En primer lugar, debemos escoger un tema del cual se tratará nuestra historia. Luego debemos elegir el tipo de narrador que relatará nuestra historia, dentro de los cuales puede ser un narrador en primera persona, en tercera persona o un narrador omnisciente. Luego debemos crear la trama en la cual se fundamentará nuestra historia. De esta forma, el autor debe elegir una trama que definirá los sucesos que le irán ocurriendo a los personajes a lo largo de todo el cuento. Luego debemos continuar con la creación de los personajes de nuestra historia. Aquí el autor puede definir si sus personajes serán personas, humanas como tal, animales u otro ente de ficción. Luego se debe continuar creando un contexto y espacio temporal donde se desarrollará la historia, ya que se puede ambientar en un espacio temporal del pasado, presente o futuro, además de considerar un contexto físico, social, cultural o político en el cual se desarrollará la historia. Una vez que tengamos considerados todos los elementos en el cual se tratará nuestro cuento, debemos empezar a la escritura considerando que la historia debe tener un inicio, un desarrollo y un final. A continuación, los pasos serán: en primer lugar, ubicarse sentado en una silla frente a una mesa y tomar un lápiz con la mano dominante, es decir, la mano que la persona ocupa normalmente o comúnmente para realizar sus actividades. Luego, el autor debe ubicarse sentado en una silla frente a una mesa y tomar una hoja de papel, la cual debe estar en blanco. Luego debe apoyar el lápiz tomado en la hoja de papel en blanco. Y para finalizar, teniendo todos los elementos anteriormente y sintiéndonos cómodos en nuestro espacio para trabajar, debemos proceder a escribir nuestro cuento. Hola, ¿cómo va, señor José? Muy bien, sí, como que de repente se me olvidan cómo se escriben algunas palabras, ¿me lo puedes A revisar? ver. Sí, mire, mucho ojo. Esta palabra acá lleva tilde Ah, ya, y esa acá también. ya. Después no se preocupe que le vamos a hacer una revisión final de su cuento para ver cómo queda. Ah, ¿Ya? yo le aviso entonces cuando termine mi cuento. Ya, bueno, entonces lo dejo para que siga. Muchas gracias. Señorita, ya lo terminé, ¿me lo puede revisar? A ver, vamos a verlo. Vamos a leer, a ver. Oh, está muy interesante su cuento. Ay, que me gustó. Sí, está muy lindo, muy bueno. A Es ver. de mi año de adolescencia, Ah. cuando yo era un hombre scout. Mire, sí. Oiga, sí, está súper bueno. Mire, lo único que le voy a decir es que, mire, ¿qué le parece si esta idea que está acá, la ponga mejor acá antes y ahí Ya. se va a entender un poco mejor la historia? Tome, reescríbalo acá y pon esa idea y lo corrige, de así lo vamos a publicar y va a quedar como estupendo y a todo el mundo le va a gustar su cuento. Ya. Ya, pues, señorita. Ya, bueno, Gracias. que esté bien. Por otro lado, debemos considerar una serie de adaptaciones los cuales puedan favorecer la participación de los adultos mayores en la realización de este cuento. Por un lado, podemos contar con imágenes u otro estímulo sensorial que ayude a evocar los recuerdos para la creación de los diferentes elementos del cuento. Por otro lado, debemos tener las instrucciones por escrito a la vista de la persona para que pueda desarrollar su historia. Por otro lado, si existen dificultades en la aprehensión, podemos engrosar el lápiz. En caso de problemas de visión, podemos aumentar el tamaño de la hoja de papel. Además, si es que existen dificultades en la escritura, podemos considerar la disposición de diferentes medios tecnológicos como máquina de escribir o computador. Y para finalizar, en cada sesión el adulto mayor hará un registro de su creación, para así dar continuidad entre una sesión y otra el avance de su historia.
Para finalizar, podemos generar una graduación de la actividad para conseguir los propósitos terapéuticos. Por un lado, podemos regular la extensión del cuento, además ver el número de sesiones para desarrollar cada cuento. Podemos establecer número mínimo y máximo de personajes. No me canso de soñar, ni de a tu lado despertar.